Vamos a ubicarnos en el libro de Apocalipsis capítulo 11. Ahí habla de dos testigos haciendo un ajuste de enseñanza. Estamos estudiando el cuadro profético de lo que podríamos llamar la 70, o sea, la semana 70 de Daniel, ¿verdad? Los últimos 7 años en que Dios va a tratar con el pueblo judío de manera especial. El capítulo 6 hasta el 19 del libro de Apocalipsis transcurre un lapso de 7 años, o sea, la semana 65 de Daniel. Este capítulo 11 del libro de Apocalipsis comienza diciendo que entonces nos fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mira el templo de Dios y el altar y el que adora en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad 42 meses, la santa ciudad, ¿verdad? 42 meses, que equivale a 3 años y medio, o sea, la última mitad de la semana. Tenemos que entender, hermano, que este capítulo 11 que estamos leyendo es un cuadro netamente judío, se relaciona al pueblo judío. Para nadie es un secreto de que en el año 70 el Imperio Romano borró a la nación de Israel del mapa, ¿verdad? El emperador Tito llegó, destruyó Jerusalén. La mayoría de los judíos que quedaron vivos lo llevaron a Roma a edificar el Coliseo Romano. A otros lo vendieron como esclavo en Egipto, o sea que Israel desapareció del mapa en el año 70 de nuestra era. Eso lo corrobora la historia. Israel, como la higuera, se secó, ¿verdad? Que tú lo habías dicho, que la higuera se iba a secar. O sea que, utilizando la figura de Dios como un olivo, las ramas naturales fueron arrancadas, y durante casi 20 siglos Israel demoró regado por todo el mundo, ¿verdad? No hay una parte en el mundo donde no haya un judío, porque Dios así lo había establecido, porque ellos rechazaron el Mesías. Y recuerden que en Mateo capítulo 21 verso 43 Jesús le dijo a ellos: el reino de los cielos será quitado a vosotros, y les será dado un pueblo que produzca los frutos dignos de él. Entonces, cuando Israel, como las ramas naturales del olivo, fue arrancado, se secaron, ¿verdad? Ezequiel capítulo 37 dice que Israel en este momento es un valle lleno de huesos secos. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, y la otra vez lo vimos, ¿verdad?, que hay porciones bíblicas que son exclusivamente para la iglesia, hay porciones bíblicas que son exclusivamente para el pueblo judío, hay porciones bíblicas que son exclusivas para los gentiles, y hay porciones bíblicas que le habla a todo el mundo, porque por la misericordia de Dios, pues la Biblia contiene la revelación de Dios, y esa revelación queda escrita, de ahí es la Biblia. Este libro nos narra de que Israel se va a volver a constituir nación, o sea, la Biblia habla de la restauración del pueblo judío. Es un milagro que un pueblo haya estado 19 siglos en el mundo y no haya perdido su identidad. O sea, ellos donde llegan son judíos, no se mezclan, inclusive cuando mueren tienen su propio cementerio en todas partes, tienen sus propios mataderos. O sea, el pueblo judío nunca se ha mezclado, o sea, no han perdido la identidad como judío por 19 siglos. A mí me da a veces como que cosa, porque yo tengo una prima que vive en Estados Unidos y ya tiene nietos, y ya los nietos son norteamericanos, de allá no son colombianos, ya perdieron la identidad. El papá y la mamá son de aquí, pero ya ellos son ciudadanos norte, y hablan el inglés, hermano, y el español nada que ver. Ellos, los judíos, demoraron 19 siglos y no han dejado de ser judíos, porque es el pueblo de Dios. Pero a pesar de que Dios les había dicho de que por mucho tiempo iban a estar sin rey, sin sacerdote, sin profeta, o sea, Israel demoró 19 siglos como los inconversos.
o sea, apartados de Dios. Pero Dios no lo desechó definitivamente, o sea que Dios va a entrar en relación nuevamente con el pueblo, porque les voy a leer un texto bíblico que siempre hemos leído, y es bueno recordarlo, que está en Amós capítulo 9, el verso 14 y el 15, dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, después de 19 siglos, estaba profetizado, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán del vino de ellas, y harán huertos y comerán fruto de ellos, y los plantaré, dice el verso 15 de Amós, capítulo 9, y los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. O sea que esta promesa se cumplió en el año 1948, y a pesar de que todos los países de sus vecindarios son enemigos de Israel y han tratado de sacarlo de la tierra y han tratado de borrarlo del mapa, hermano, no han podido. ¿Por qué? Porque Dios dijo que los plantará y nunca más serían desarraigados. Entonces ya es algo conocido que Israel se volvió a constituir nación, gloria a Dios, y que ellos, según los últimos 5 capítulos del libro de Ezequiel, van a explicar el templo antes que se conviertan al Señor. Durante los 7 años el pueblo de Israel va a volver a construir el templo donde estaba antiguamente, ¿verdad?, en la explanada del monte Moriah. ¿Cómo van a hacer los judíos para quitar la mezquita del mar de ese lugar? Bueno, eso es un misterio, pero Dios lo puede hacer. Pero ellos van a construir nuevamente el templo y van a hacer nuevamente su sacrificio como el tiempo de antaño. Eso nos enseña los últimos 8 capítulos, 5 capítulos del libro del profeta Ezequiel. Entonces nosotros aquí vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, que a Juan le dan una vara de medir y le dan 2 órdenes, una positiva y otra negativa. ¿Cuál es la positiva? O sea, que mida. ¿Qué es lo que va a medir? Dice: levántate, capítulo 11, verso 1, la parte B del texto, y mide el templo de Dios. O sea, el templo que va a volver a ser reconstruido, el altar y los que adoren en él, o sea, el pueblo judío. Ya Israel es nación. Dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa, la ciudad santa, 42 veces. El acto de medir simboliza lo mismo que en el capítulo 10, el acto de pisarla. Vimos de que el ángel que aparece en el capítulo 10, que es un ángel que va a cumplir funciones propias de Jesús, él pisa con el pie derecho el mar y con el izquierdo la tierra, o al contrario, la tierra y el mar, ¿verdad? Eso quiere decir que va a tomar posesión de la tierra, porque hasta este momento el diablo es el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Y la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5, el verso 19, dice que todo el mundo está bajo la potestad del diablo. Bueno, eso el diablo lo va a perder. ¿Por qué? Porque Dios va a volver a tomar posesión de esta tierra. O sea, la Biblia dice en el Salmo 24: dejó la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en la vida. Y Adán, por su pecado, pues esta autoridad que Dios le dio a Adán, porque usa el pecado, Génesis capítulo 13, se la cedió a su nuevo amo, ¿verdad? Pero la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 11, el verso 15, que cuando suene la 7ª trompeta, Juan oye grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Cristo y han venido a dar por los siglos de los siglos. Entonces el acto de medir es que Dios va a volver a tomar posesión del pueblo de Israel. O sea, la gracia retorna al pueblo judío. Mide el templo, el altar y los que adoran en el altar. El hecho de medir es que Dios va a entrar nuevamente en relación con el pueblo. O sea, Pablo dice, cuando le escribe a los romanos, el capítulo 11, el verso 25 en adelante: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido con Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, porque está escrito: enviaré de Jacob, apartaré de Jacob la impiedad. O sea,
Y dice la Biblia que las ramas naturales van a volver a ser injertadas. Y al ser injertadas en el árbol, en el olivo, hermanos, van a volver a recobrar vida. O sea que Dios tiene algunos, o sea, dentro del programa del pueblo judío quedaron algunas cosas que no se han cumplido y que se tienen que cumplir, porque el pacto que hizo Dios con el pueblo judío es incondicional y es eterno. O sea, cuando estudiamos el capítulo 20 de Apocalipsis, vamos a ver que algunas de las promesas que Dios le hizo a Abraham y que le hizo a David y que le hizo al pueblo judío no se han cumplido, pero se tienen que volver, o sea que se van a volver a cumplir. Quiere decir que Dios tiene que entrar nuevamente en nuestra relación con el pueblo judío, gloria a Dios. O sea que el tiempo de Dios para el pueblo judío no se ha terminado, hace falta una semana. O sea, la semana 70, gloria a Dios. O sea, de que cuando nosotros hablamos de los tiempos postreros para la iglesia, es diferente cuando se habla de los tiempos posteriores para el pueblo judío, ¿verdad? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Los tiempos posteriores para la iglesia va a ser un desastre. Porque recuerden que dimos aquí una clase sobre el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, donde hay 7 parábolas, y estas 7 parábolas ilustran el misterio del reino de los cielos, y la siembra comienza dando fruto al 100, al 60 y al 30. O sea que para la iglesia las cosas se van desmejorando, pero para el pueblo de hermanos los tiempos futuros son de gloria. O sea que en este momento ellos están viviendo este presente siglo malo, según Gálatas capítulo 1, verso 4. Pablo habla de este presente siglo malo porque tiene situaciones nocivas para el pueblo judío, ¿verdad? Ellos al desechar al Mesías, Dios les quita el reino a ellos, según Mateo capítulo 21, verso 43, y se lo entrega a un pueblo que produzca los frutos dignos de él. Pues el pueblo judío todo este tiempo, la situación ha sido nociva, ¿verdad? Porque se convirtió en un valle lleno de huesos secos. Pero la Biblia, hablando del pueblo judío, dice que Dios va a mandar al profeta que profetice sobre ese pueblo, y los huesos, cada hueso busca su compañero, y empieza un tendón como que a ajustarlo, y después sale carne, después sale piel, y no tienen vida. Entonces Dios le dice al profeta: profetiza y manda el espíritu que entra. Dice que entró el espíritu y se hizo un ejército que tenían vida, gloria a Dios. O sea que el futuro para el pueblo judío es glorioso. ¿Por qué? Porque Dios entra en relación nuevamente con ese pueblo, el pueblo judío. Pero hay otra parte importante aquí, el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, y es el verso 3. Dice: y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos 1260 días, los 42 meses que también se habla, y tiempos, y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. O sea, la parte final de la mitad de la semana la mitad de la última semana del profeta Daniel, donde van a suceder muchas cosas gloriosas para el pueblo judío. Daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Estos testigos son los 2 olivos y los candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere hacerle daño, sale fuego de la boca de ellos y los devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar los cielos a fin de que no llueva en los tiempos de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sale del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Quiénes son estos 2 testigos? Algunos comentaristas dicen que son algo abstracto, dice que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea que Israel, para que se convierta, tiene que aceptar el Antiguo y el Nuevo. Ellos hasta el momento, el pueblo judío solamente acepta el Antiguo Testamento. O sea que tienen que aceptar el Nuevo también. Dice que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se dice. Dicen otros de que estos 2 testigos representan igual a los 24 ancianos, una cantidad de muchos profetas que se van a levantar, o sea que son representativos. Pero la Biblia tiene una ventaja, que se interpreta a sí misma, ¿verdad? O sea, la misma Biblia se interpreta siempre. Las reglas de la hermenéutica es que un pasaje oscuro, o sea,
hablo de difícil de entender, hay que interpretarlo a un pasaje que sea claro, o sea, que hable de manera literal. Y este pasaje nos manda al libro de Zacarías, el capítulo 4, donde habla de los dos testigos, Zacarías 4, verso 3, donde también habla de estos dos olivos, y allá en Zacarías son dos hombres literalmente, o sea, Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el gobernador. Y hay una regla bíblica, y es que si el tipo es literal, el prototipo tiene que ser también literal. O sea, me explico de otra manera. Si allá en el libro de Zacarías, capítulo 4, estos dos olivos son dos hombres de carne y hueso, y esos son un tipo, el prototipo también tiene que ser dos hombres de carne y hueso. Entonces, según la Biblia, deben de ser dos personas. La pregunta es, ¿quiénes son? Bien, hay varios candidatos, ¿verdad? Basándose en Hebreos capítulo 9, verso 27, que dice que está establecido para Dios que los hombres mueran una sola vez. Y hay dos personas que se escaparon vivos y que no murieron, que Dios se los llevó vivo, y esos hombres fueron Enoc y Elías. Entonces dice que esas dos personas tienen que venir a morir porque está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez, que tienen que venir a morir. Pero escudriñando las escrituras, en el libro de Hebreos capítulo 11, la Biblia inhabilita a Enoc para que sea uno de estos dos testigos. O sea que Enoc queda fuera, inhabilitado. Yo les voy a buscar lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fallado porque lo traspuso Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Ahora Dios no se va a arrepentir y lo va a traer para matarlo, porque Dios dijo que no iba a conocer muerte. Y si la Biblia dice que no iba a conocer muerte, hermano, no va a conocer muerte porque Dios lo dijo, ¿verdad? Y Dios es soberano. Ahora, esta regla que dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, esa regla tiene una excepción. Toda regla tiene su excepción. Porque si usted lee a 1 Corintios capítulo 15, verso 51, Pablo dice, he aquí os digo un misterio. No todos moriremos. Sé que hay gente que no va a morir. Dice Pablo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Si Cristo viene por la iglesia y suena la trompeta, ahora todos los que estamos aquí no vamos a conocer muerte. Lo que hemos quedado, dice Lo que hemos quedado. Porque es una regla, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Gracias a Dios que en ese momento hay gente de arriba. Sí, vamos a estar vivos. Yo pienso, hermano, que el rapto es inminente. Esta mañana estaba predicando por una iglesia, hermano, y la verdad es que hay una iglesia que está desapercibida. O sea, por las preguntas que hace la gente, hermano, la gente como que está un poco así, como que desubicada. Enredada. O sea, la gente no se le está predicando la verdad. Y eso me dio autoridad moral para decirle, el 98% de las iglesias, hermano, van por la senda ancha. ¿Por qué? Porque Pablo dice, oh, he aquí os digo un misterio. ¿Por qué un misterio? Porque antes que Cristo viniera, la única forma que había para que una persona se le presentara a Dios en el cielo era a través de la muerte. O sea, si la persona no moría, no iba. O sea, no había un conocimiento que dijera que había otra forma, aparte de la muerte, que una persona se le pudiera presentar a Dios. Ahora, Pablo dice que sí, muchos sin morir, nos vamos a presentar ante Dios a través del rapto de la iglesia en ese momento. O sea, era un misterio, ¿por qué? Ya no es un misterio, ahora lo sabemos, ¿verdad? He aquí os digo un misterio. ¿Cuál es el misterio? Que no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Luego nosotros también resucitaremos incorruptibles, y si eso le añadimos lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 16 en adelante, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados y recibiremos así al Señor en las nubes del aire. O sea, le vamos a ver cara a cara. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 13, verso 12, que ahora le vemos por un espejo oscuro, pero un día le veremos cara a cara, sin necesidad de pasar por la muerte. O sea, de que si hay personas que no van a conocer la muerte y van a ver el rostro del Señor con un cuerpo totalmente glorificado. La pregunta es: ¿quiénes son? ¿Verdad? El profeta Malaquías dice que Elías tiene que venir antes que venga Jesús por primera vez. La gente dice: pero ya Elías vino. Cuando los profetas, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre Juan Bautista, él le dijo: ese era aquel Elías que había de venir. Pero ustedes han leído el libro de Lucas, ¿verdad? Cuando el ángel anuncia al papá de Juan Bautista, a Zacarías, de que Elizabeth iba a engendrar ya después de vida, dice: él vendrá en el poder y la virtud de Elías. O sea, Juan el Bautista no era Elías, el poder, sino que el poder que reposó en Elías va a ministrar en Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista no cumplió las perspectivas o lo que Dios había dicho que Elías iba a cumplir, que va a volver a hacer que el corazón de los hijos vuelvan a sus padres. O sea, Juan el Bautista no alcanzó a hacer todo lo que estaba profetizado con relación a Elías, pero cuando venga Elías, antes de venir de su hermano, sí va a cumplir esas promesas, gloria a Dios. O sea que Elías tiene que volver a venir. ¿Por qué? Porque estos testigos, uno de ellos hace descender fuego del cielo y puede detener la lluvia, y esa virtud y ese poder estaba en el profeta Elías. Ahora la pregunta: ¿y cuál es el otro? O sea, en el otro donde está el detalle. No, porque es que no puede morir. Dios prometió que no podía morir. Pero bueno, si vamos al monte de la transfiguración, ahí estaba Moisés y Elías. Y no se encontró el cuerpo. pero la Biblia dice, Y no se encontró el cuerpo de No Moisés. se encontró el cuerpo. Pero Moisés murió. pero hicieron una tumba. Sí, pero no. Sí, pero le hicieron una tumba para tener su cuento raro ahí, pero él no lo encontró en el cuerpo. El asunto es de que el otro profeta tiene el poder de convertir el agua en sangre y herir la tierra con plaga cuantas veces quiere, y ese poder lo tenía Moisés. Es Moisés. Entonces, aunque la Biblia no lo diga, deja Como una base ahí, ¿verdad? Que puede... Una pista, pues. Una Sí, pista. no sé. Esa es la palabra, pista. Dice el verso 7, Apocalipsis capítulo 11: cuando hayan acabado su ministerio, que será de 3 años y medio, la bestia que sube del abismo, que es el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá. Aquí hay una especie como que de discrepancia con relación a esta bestia, porque si usted va al capítulo 13, donde habla de esta bestia, el verso 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cuerno 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Este es el anticristo, o la bestia. Tiene un nombre blasfemo porque, siendo diablo, se va a hacer pasar por Dios. Es una blasfemia. Pero aquí en el capítulo 13 sube del mar, ¿verdad? La bestia que sube del mar. En el capítulo 11 dice que sube del abismo. Y entonces usted dice: ¿y entonces cómo concuadra? De que una parte dice que sale del mar, que es una nación, y otra dice que sube del abismo, que es el infierno? Bueno, por ahí por primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, Pablo habla de otro misterio, ¿verdad? Dice: grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Ese otro misterio que está en el Nuevo Testamento. Porque es un misterio lo que la mente humana no llega a alcanzar. Es un misterio que Dios se hizo carne y habitó con nosotros, la persona de Jesús. O sea, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y eso es imposible, porque Dios tomó un cuerpo. Por eso la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto. Pero Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea, Cristo va a conocer
al Padre. O sea, el que ve al Padre, el que ve al Hijo es el Padre. El que me ha visto a mí, visto al Padre, porque Cristo es la imagen del Dios y al Padre nadie lo ha visto. Dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luces inaccesibles, a quien ningún hombre ha visto ni le puede ver. 1 Timoteo 6, 16. Pero Jesús lo dio a conocer. O sea, Dios se hizo carne, o sea, tomó un cuerpo. Y según la física, un cuerpo es lo que ocupa un lugar en el espacio. Eso es lo que un cuerpo, ¿verdad? En este momento, aquí en este espacio está el micrófono. Aquí no puede haber otra cosa porque el micrófono tiene el espacio ocupado. Un cuerpo es lo que ocupa un lugar en el espacio. O sea, en esa idea, siempre pongo el ejemplo, esta camisa puede ser 100% poliéster o 100% algodón, o 50% poliéster y 50% algodón, pero no puede ser 100% poliéster y 100% algodón. Eso es imposible, porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Bueno, si a Jesús le hubieran puesto una etiqueta como la camisa, ¿verdad? 100% algodón o 50% algodón y 50% poliéster, fuera la etiqueta más incomprensible, porque la etiqueta tendría que decir 100% hombre y 100% Dios, y esto es imposible para la mente humana. Dice que es un misterio. Dios se hizo carne, cuerpo. El diablo tratará de hacer la misma jugada, porque el diablo siempre trata de imitar las cosas de Dios. Entonces, cuando se habla del anticristo en la segunda carta de Tesalonicenses, yo quiero que ustedes vayan conmigo ya, la segunda carta, también habla de otro misterio. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, habla de otro misterio. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice el versículo, vamos a leer del verso 4 en adelante, hablando del anticristo. Dice: el cual se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios, tanto que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios. Por eso en su frente tiene un nombre blasfemo, porque siendo diablo se hace pasar por Dios. Es una blasfemia. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, hablando del anticristo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Habla del misterio de la iniquidad. En 1 Timoteo capítulo 3 habla del misterio de la piedad. Aquí habla del misterio de la iniquidad. Bueno, ¿qué es la iniquidad? Lo contrario a la piedad. Eso es lo que es iniquidad, con todo lo que es contrario a la piedad. Entonces, la Biblia habla del misterio de la piedad y habla del misterio de la iniquidad. Porque el diablo tratará de hacer lo mismo, o sea, tratará de habitar en una persona, y esa persona es el anticristo. O sea que el anticristo es el diablo en forma humana. Entonces la parte física o la parte humana del anticristo, pues alguna mujer va a parir, así como Jesús lo tuvo María. O sea, la parte humana de Jesús nació en Belén, pero la parte divina bajó del cielo. O sea, el Cristo. Por eso Jesús dijo: nadie puede hablar las cosas del cielo sino el que bajó del cielo, porque Jesús bajó del cielo. O sea, Jesús, Cristo. La parte divina bajó del cielo. La parte humana nació a través de María. O sea, Dios hecho carne. Hablando del anticristo, en el capítulo 13 dice que sale del mar, o sea, la parte humana. Pero la parte divina dice que sale del infierno, o sea, del abismo. El capítulo 11 de Apocalipsis, el que estamos estudiando,
Dice que la bestia que sale de abismo, o sea que será algo así parecido a lo que Dios hizo con Jesucristo, ¿no? El anticristo será el hombre, el diablo vuelto hombre. Cuando lleguemos al capítulo 13 de Apocalipsis vamos a hablar más sobre este asunto, gloria a Dios. Dice la bestia que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá, los matará. El 18 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde crucificaron a Jesús? En Jerusalén. Quiere decir que todos los testigos estarán en Jerusalén. Pero dice que en sentido espiritual, en ese momento de la historia del pueblo judío, de la ciudad de Jerusalén, cuando el anticristo esté sentado en el templo haciéndose pasar como Dios, Jerusalén será un Sodoma y un Egipto, hablando espiritualmente. Porque un Egipto, por la opresión que va a haber en esa ciudad en contra del pueblo judío. O sea, lo mismo que sucedió en Egipto se va a volver a repetir. Recuerden la tarea que les puse, ¿verdad? Que leyeran los 12 primeros capítulos del libro de Éxodo y el capítulo 8, porque la historia se va a repetir. O sea que Jerusalén se va a convertir en un Egipto por la opresión que va a reinar en esa, y un Sodoma. ¿Por qué Sodoma, hermano? Porque dicen algunos, basándose del libro de Daniel, capítulo 11, hablando del anticristo, dice que el anticristo del amor de la mujer no hará caso. Y entonces, hermano, ahora lo que está de moda es ese matrimonio de gay, hombre con hombre, y mujer. Eso se está poniendo de moda. Y ojalá el Señor levante la iglesia, hermano, que si Cristo demora unos 40 años, y ojalá años demore, hermano, eso va a suceder como el travestismo, ¿verdad? Hace 50 años el travestismo, eso fue algo, hermano, escandaloso en el mundo, cuando yo diría un godito homosexual diseñó el pantalón para la mujer, y la primera que se lo puso fue una artista, ella era de Francia, se llamó Brigitte Bardot. Esa señora, hermano, es bastante corrompida, ya se está pasando eso malo, y ahora, hermano, eso se hizo tan normal que ya eso pues no es ni pecado usarlo. Así va a pasar, hermano, con el matrimonio homosexual. Entre 40 años eso será normal en el mundo, ¿verdad? O sea, la gente primero se avima, pero después como que nos vamos climatizando. Pero yo pienso, hermano, que Jesucristo viene pronto, gloria a Dios. Será un Sodoma y un Egipto, porque el anticristo pues como que va a tener problemas de hormonas. Eso dicen algunos. Y ese es el espíritu que estamos viendo. Vamos, usted va a Holanda y el alcalde de hace matrimonio, una vez casó a 280 parejas homosexuales en una plaza en Holanda, que es la manzana, la naranja mecánica, la gente donde están los mejores arquitectos e ingenieros del mundo. O sea, que la gente entre más inteligente tiene, más se corrompe, gloria a Dios, de la inteligencia, pero para lo malo. Entonces hay un ambiente, un espíritu que estamos viendo, hermano, que está haciendo que los hombres se vuelvan un poco así, como dicen por ahí, mano partida. Bien, ojalá el Señor venga pronto, gloria a Dios. Yo creo que Jesucristo viene pronto. Un Sodoma y un Egipto, por la opresión y por el ambiente espiritual que va. Dice, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Observe usted la parte B del verso 8, ese también, donde también Jesucristo fue crucificado, parece que a los dos testigos van a morir crucificados. O sea, aunque la Biblia no lo dice, pero la expresión, un Sodoma y un Egipto, donde también Jesucristo fue crucificado. Ese también, ¿qué van a hacer los otros? Que los otros también van a hacer lo mismo. O sea, también nos van a crucificar. Aunque la Biblia no lo diga literalmente, se entiende. Porque yo digo, bueno, yo encontré allá a fulano y fulano, y también la hermana Toño, o sea, le dio, vino una bendición y Dios la bautizó como también bautizó a Toño. Ese también quiere decir que van a ser crucificados, donde también Jesucristo fue crucificado, y de los pueblos y las tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ustedes saben, hermano, que hacen, digamos, de 2000 años era imposible de que el mundo viera a 2 cadáveres en Jerusalén, sabiendo que pues tendrían que ir allá personalmente, ¿verdad? Pero ahora por mirar de la televisión eso es posible. O sea, aquí está hablando de la televisión hace 2000 años, o sea, todo el mundo va a ver los 2
testigo gracias a la imagen de la televisión. De todas maneras, hermano, el capítulo 11 del libro de Apocalipsis habla de dos testigos que van a profetizar en Jerusalén el evangelio eterno en medio de las narices del mismo anticristo, hermano, porque Jesucristo tiene poder. Pero la Biblia dice en el verso 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que le vieron y oyeron. Estoy leyendo el verso 12. Oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se arrepintieron y dieron gloria a Dios del cielo. O sea, esto va a ser impactante. Esto pasó en Jerusalén. En Jerusalén. Sí, en medio de la gran tribulación. O sea, que la sangre de los mártires riega la semilla del evangelio. Aunque esta gente, pues, algunos no se van a arrepentir por todo. Entonces viene el sonido de la 7ª trompeta, y la 7ª trompeta anuncia la segunda venida de Cristo. El 7º año tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser nuestro Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y es lo que la iglesia está esperando, gloria a Dios. Venir con Cristo, ¿para qué? Para que se cumpla casi que el 80% de las profecías bíblicas que no se han cumplido, se van a cumplir en el milenio cuando Jesucristo reine. Cuando Jesús venga, hermano, en esta tierra va a haber gozo, va a haber paz, va a haber justicia, va a haber amor, va a haber adoración unificada, va a haber santidad, va a haber pleno conocimiento, etcétera, etcétera, porque la tierra se llenará del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. El gobierno del hombre ha sido un fracaso. Sí, hermano, Dios va a tomar control nuevamente de esta tierra cuando suene la 7ª trompeta, gloria a Dios. Esa es la esperanza que tenemos. Después de esto, hermano, Juan le muestra otra visión, capítulo 12. La mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, que el dragón. Aquí aparece una señal de una mujer encinta, vestida de sol, con 12 estrellas en su cabeza y parada sobre una media luna. ¿Quién es esta mujer? Si usted consigue una Biblia Nácar Colunga o Torre Yamar, que son las versiones que utiliza la Iglesia Católica, dicen que es la Sagrada Concepción de la Inmaculada Concepción de María. O sea, de aquí sacan la Inmaculada Concepción. Así la pintan. Una mujer que tiene 12 estrellas, está sobre una media luna vestida de sol. Dice la Biblia Nácar Colunga que es la Inmaculada Concepción de María. Eso añadieron. Sí. Algunos evangélicos inteligentes y bien intencionados dicen que es la iglesia. La iglesia que está vestida de sol, el sol representa la gloria de Dios, y la luna, pues, que alumbra con la luz del sol, la tiene bajo los pies, ¿verdad? Dice que la iglesia, la sabiduría humana que representa la luna, la tiene en los pies. Hay algunos comentaristas que dicen eso, que es la iglesia. Otros dicen, por lo menos los adventistas dicen que esa mujer representa al pueblo adventista. O sea, hay cantidades de versiones diferentes sobre quién es esta mujer. Pero la pregunta es, ¿y qué dice la Biblia? ¿Verdad? Porque yo sigo insistiendo que la Biblia se interpreta a sí misma. O sea, cuando los profetas hablaron de Israel, la nación judía, en el tiempo de la gran tribulación, o sea, lo que le iba a suceder a Israel en la semana 70 de Daniel, todos la vieron como una mujer que va a dar a luz. Vamos a mirar algunas citas bíblicas que están aquí en el cuadernillo, y vamos a mirar quién o a quién representa esta mujer. En el libro de Génesis, capítulo 37,
verso 9, habla del simbolismo que rodea a la mujer. Las 12 estrellas, el sol y la luna, nos hablan del sueño que tuvo José. José miró 11 estrellas, ¿verdad? El sol y la luna que se inclinaban ante él. Jacob, que era profeta, dijo que las 11 estrellas eran los 11 hermanos de José. El sol era él y la luna la mamá de José. O sea que el simbolismo que mueve o que envuelve a esta mujer lo conecta directamente con el pueblo judío. Por eso lo dice la Biblia. Jacob era un profeta. Pero Miqueas, en el capítulo 4, el verso 10, hablando de Israel, Miqueas capítulo 4 dice que como una mujer encinta, libro de Miqueas, también Miqueas dijo que Dios va a repetir las maravillas de Egipto. Miqueas capítulo 4, verso 10, dice el profeta, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Está hablando de la nación de Israel, ¿verdad? Una mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Recuerden que Israel tiene que salir huyendo al anticristo, el lugar que Dios le tiene preparado, ¿verdad? Y llegarás a Babilonia, allí serás librada, allí te redimirá Jehová de mano de tus enemigos. Aquí Israel habla el profeta habla de Israel como una mujer que está de parto. A ver, libro de Isaías, una mujer de parto, capítulo 26, versos 17 y 18, dice el profeta Isaías hablando de Israel. Isaías, capítulo 26, verso del 17 al 18, el profeta, refiriéndose a Israel, dijo: Jehová, en la tribulación te buscaron. Hablando de tribulación, ¿verdad? Verso 16. Derramaron oración cuando los castigaste. Está hablando de la nación de Israel. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Está aquí hablando de Israel en el tiempo de la tribulación. Miren los dos textos, como una mujer que va a dar a luz. El libro de Isaías, capítulo 66, también habla de Israel como una mujer que va a dar a luz, de la nación de Israel. Jeremías, Isaías, capítulo 66. O sea que vamos a descartar, hermano, que esta mujer ni es la iglesia, ni es María, la sagrada, la inmaculada concepción de María. Yo le dije Isaías capítulo 66, el verso 7, dice en la escritura: antes que tuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación una vez, pues cuando Sión, que tuvo de parto, dio a luz a sus hijos. O sea, siempre el nuevo nacimiento prefigura, o sea, siempre la conversión prefigura un nuevo nacimiento. O sea, nacer de nuevo no es fácil. O sea, el creyente para convertirse pasa por momentos dolor, y si no, pregúntenle a la hermana Toño. Todo lo que, la lágrima que le ha tocado derramar. Esta mujer, hermano, ha sido sufrida, gloria a Dios. Claro que ella es una cancamana espiritual, pero otra es su vida apartada. Yo conozco la historia de Toño. ¿Por qué? Porque la Biblia habla del nuevo nacimiento. Pablo dice: por quien vuelvo a tener dolores de parto hasta ahora. O sea, el pueblo judío se va a convertir a Jesucristo, pero va a pasar por momentos difíciles. Entonces esta mujer de parto no es la sagrada concepción de María,
Porque si usted compara la experiencia de María con la experiencia de esta mujer, hermanos, son totalmente diferentes. A ver, María huye al desierto, esta mujer huye al desierto, ¿verdad? María huye a Egipto. O sea, María no huyó al desierto, huyó fue a Egipto. Esta mujer huye al desierto. Lo vamos a mirar más adelante. María huye para salvar a su hijo, porque Herodes iba persiguiendo a Jesús. Esta mujer huye para salvarse ella, porque el dragón la va persiguiendo a ella. Esta mujer huye sola. María no huye sola, María huye con José y con el niño. Sobre esta mujer, el dragón arroja un río que es un ejército y María no pasó por esa experiencia. O sea, esta mujer no puede ser María, porque la Biblia la escribe totalmente diferente. ¿Quién es esta mujer? Bíblicamente es Israel en el tiempo de la gran tribulación. Pero aquí en el capítulo 11 hay otra señal, porque a Juan lo llevaron allá para mostrarle y está mostrando y está hablando de lo que ve. Todo lo que ve son cosas importantes, ¿verdad? Que tiene que ver con Capítulo 11. el capítulo 2, el verso 3. También apareció otra señal en el cielo. Verso 3. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra, sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como nació. ¿Quién es este dragón? Este dragón es la serpiente que aparece en Apocalipsis capítulo 3. Es la misma. O sea, allá en Apocalipsis una serpiente, una simple serpiente. Ahora es un dragón. Porque yo le digo algo, el diablo no siempre fue diablo. En una época fue el querubín ungido. Lo que dice un predicador por ahí que dice, yo soy un querubín ungido, ese es el diablo. O sea, hay un predicador en el arte que dice, yo no soy un ministro, soy un querubín ungido, ese es el diablo. O sea, el diablo no siempre fue diablo, en una época fue querubín ungido, y era la persona que comandaba las huestes de la alabanza en el cielo. Él está caído, pero aún caído conserva su insignia real, o sea, sigue teniendo poder. Sigue siendo el Hijo de Dios. Sigue siendo un querubín, hermano, poderoso. Él no siempre fue diablo. En una época fue el querubín ungido. Pero hay algo curioso aquí que quiero que tomen nota sobre esto, y es que esta bestia, que es la misma que sale en Apocalipsis 10, en el capítulo 17, esta bestia dice el capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis 12, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Dónde tiene la diadema esta bestia? En las cabezas. 7 cabezas. En su cabeza 7 diademas. Pero si vamos al capítulo 17, aparece también la misma bestia. O sea, son cosas curiosas, pero que nos ayudan a entender las escrituras, sobre todo el libro de Apocalipsis. Dice el capítulo Apocalipsis capítulo 17, el verso 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir al abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre está escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. A ver, me voy a leer el capítulo 13 de Apocalipsis, donde está la otra bestia, ¿verdad? ¿Dónde tienen la diadema la bestia del capítulo 12?
en las cabezas. Tiene 7 diademas, dado que tiene 7 cabezas. Es el capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. O sea, ¿dónde tiene la diadema la bestia del capítulo 13? En los cuernos. Acá tiene 7. En los cuernos, ¿no? La del 13 tiene 10. Y en el 12 tiene 7. Y en el 12 tiene 7. Y es la misma bestia. ¿Qué está representando al dragón? El dragón, El dragón, el capítulo 2 está representando al diablo. al diablo. Y la del 13 es el anticristo. El anticristo. Eso es cierto. Y en su cuerpo. Entonces, las 7 cabezas son 7 reyes y los 10 cuernos son 10 reyes. O sea que la del capítulo 12 habla del pasado imperial de la bestia, ¿verdad? Yo diría de los 7 imperios que ya cayeron, o sea, los 7 imperios que se levantaron sobre la tierra. Cada cabeza representa un imperio. Porque esta bestia, el capítulo 13, representa el emperador y representa el imperio, o sea, el pasado imperial. O sea, el capítulo 12 está la parte espiritual y el capítulo 13 podemos decir que está la parte física, el anticristo como una persona. Tiene 7 cabezas, dice el verso 12. Y su cola, el capítulo 12, el verso 4, la Biblia sigue hablando de esta bestia, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó a la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, para fin de devorar a su hija tan pronto como naciese. Estas estrellas del capítulo 11, según el verso 9, son ángeles. Verso 9, Apocalipsis 12, 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que él arrastró la tercera parte de los ángeles que él comandaba allá en el cielo. O sea, en el cielo habla de 3 ángeles principales, que es Miguel, Gabriel y Lucifer. Cada ángel tenía una tercera parte de ángel. El diablo arrastra la parte que él comandaba y entonces organizó un ejército. Estas estrellas que son demonios, el verso 9, o sea, en el cielo hay un orden jerárquico. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines. O sea que después de la Santísima Trinidad en el cielo vienen los ángeles, que es Miguel y Gabriel, ¿verdad? Y estaba Lucifer, pero era un querubín, o sea, perdió su posesión, pero después de la Santísima Trinidad en el cielo hay 3 ángeles en jerarquía, que se conocen por nombres propios. Después vienen los principales ángeles, arcángeles, querubines y serafines. El diablo hace algo así como que igual a lo que hizo lo que ha sido. O sea, él también tiene una jerarquía. Está el diablo, están los principados, las potestades, los gobernadores y las huestes espirituales. O sea que el diablo también hizo las 4 jerarquías que están en Efesios capítulo 6, verso 12. Cada uno de los ángeles que muestra la Biblia tienen diferentes oficios. Usted mira lo que está en Apocalipsis capítulo 4, tienen 4 alas, pero lo que están en el libro de Isaías capítulo 6 tienen 6, o sea, dependiendo de su jerarquía tienen sus alas, ¿verdad? O sea, hay una unción querúbica, otra seráfica, o sea que son ángeles de alta envergadura espiritual. Entonces el diablo coge y pone a los principados, que son los primeros, ¿verdad? Que son demonios territoriales, están puestos para controlar un territorio determinado. Por eso cuando una persona va a predicar un pueblo donde no hay iglesia, vamos, se va a enfrentar con el mismo diablo. O sea, ahí hay un principado que va a hacer respetar ese territorio. ¿Qué hace el cristiano? Le tiene que poner el apresto del evangelio para pisar esa tierra, porque si no tiene el apresto, hermano, el diablo te hace salir huyendo. ¿Por qué? Porque ese principado le tiene que responder a Dios por ese territorio. O sea, ellos tienen que responder al diablo por ese territorio, porque un principado es un reino pequeño sometido a otro reino. Es un principado. Yo he tenido mucha experiencia con ese asunto de esos principados. Una vez iba a aplicar para el barrio La Luz y cuando me fui de a pie de aquí a barrio La Luz para hacer ejercicio, ¿verdad? Cuando pasé por las Nieves, en el Parque Las Nieves, vi que llegó un camión con sillas y con un piano y con
pues, con equipo de sonido y aquí como que hago una campaña. Entonces me quedé ahí, hermano, para ver que donde iba a hacer la campaña habían unos muchachos jugando basquetbol y iban a hacer la campaña en la cancha. Y esa gente, hermano, que va a jugar esa cancha son bastante peligrosos. Ese parque Daniel es un poco peligroso. Ahí va gente de cero en conducta. Entonces salieron esos cancamanes jugando, estaban jugando a basquetbol y dice, mire, aparte esto aquí si no lo parto, o sea, aquí iba a partir la silla. Entonces bueno, que mi hermano, no hermanito, hermano, que van a partir las sillas, porque ellos están jugando ahí. Ya no tenían permiso para hacer el culto, pero estaban jugando ahí. Entonces viene un vecino allá y nos dice, bien hermano, mejor busque otra parte donde hacer ese culto, hermano, porque esa gente es peligrosa, ustedes no saben con quién se está, ese es el azote del barrio, esa gente del azote está. Por aquí le tenemos que hacer que váyanse por otra parte y déjenme quietos. Por eso llegó una hermanita, hermano, que medía como 1,5 metros, flaquita, y cogió 4 sillas, se metió en la mitad de la cancha, hermano, y las puso y empezó a abrir. Es que no es para tener, hermano. Si era chiquita. Y nosotros estábamos arrinconados. Y vino acá en la fila y cogió otras 4 y empezó a abrir, hermano, y la gente empezó a salirse y desocupó la cancha, ¿no? Yo creo que esa mujer tenía el apresto. Ahí había un principal. Y el principado hablaba por boca de la gente. Y también por boca del vecino que nos vino a hacer que fue miedo. Pero una mujer que tenía el apresto del evangelio, hermano, el cristiano tiene poder. Y se metió en la cancha, hermano, y se la quitó a esa gente. ¿No? Yo ese día no me olvidé eso, ¿no? ¿Qué cosa para la gente? Sopa y seco. Así era chiquita, hermano. Yo me fui a predicar allá al barrio de la Luz y de regreso estaba el culto, hermano, y te advierto que ahí se sentía la presencia. O sea, como decía Miguelito Ruiz, lo que faltaba era verlo, gloria a Dios. Porque una mujer se metió y peleó él. Hay principados que defienden el territorio. Pero cuando un cristiano tiene la presta del evangelio, hermano, se mete porque se mete, gloria a Dios. Y el diablo lo respeta. Un día esto vamos a hablar sobre la guerra espiritual basada a la armadura de la fe, gloria a Dios. Después vienen los gobernadores, ¿verdad? Principados, potestades. Las potestades son los demonios que reparten enfermedades. Hay enfermedades de carácter físico, de carácter biológico. Si una mujer pasa todo el día planchando, ¿verdad? Y en la tarde abre la nevera y se le tuerce la boca, no le lleva con el diablo. Porque tú comes una influenza, ¿verdad? O si tú estás sofocado y te serena, te da gripa, eso no es el diablo, ese es algo, un choque térmico que sufrió el cuerpo, o sea, usted está caliente y se mete en los fríos, la defensa se le baja. Claro. Y como uno tiene los virus, hermano, seguida aprovecha, ¿verdad? Pero eso no es el diablo, eso no es espiritual, eso es algo físico. Pero hay enfermedades de carácter espiritual. Mire, el SIDA no lo han podido conseguir el antídoto, ¿por qué? Porque el virus del SIDA cambia la metamorfosis, o sea, ahora tiene una forma y después tiene otra, va cambiando, dicen los científicos, parece que tuviera vida, sí, porque eso es como que es un demonio, ¿verdad? En la epilepsia, los médicos no han podido conseguirle remedio a la epilepsia y según la Biblia, Jesucristo reprendió un demonio para que el muchacho dejara de convulsionar, o sea que reprendió el espíritu de la enfermedad. Muchas veces Jesús cogía barro y untaba barro o escupía y mandaba, esas enfermedades eran físicas, pero de vez en cuando Jesús reprendía el demonio. Hay demonios que son de carácter espiritual, ¿verdad? O sea, y las potestades lo que hacen es repartir enfermar a la humanidad. Y están los gobernadores que son los que operan los brujos. Hay brujos que tienen poder. Yo conocí un brujo que cogía la cosa del cigarrillo, eso que roja, el papel ese, y le daba 3 vueltas plano y sacaba un billete. Claro que cuando iban a comprar con el billete no podían recibir el vuelto porque se volvía. Sí, pero ese hombre se convertía el papel en billete. Por ahí en televisión. ¿Sí? Cuando estamos jugando televisión, mete un celular dentro de una botella así, la mete. Sí, una vez un Judy. Levita. Y se inclina hacia atrás y no se cae. ¿Usted recuerda Camina sobre el agua. cuando Miquel se fue presidente que hizo el concurso del Concilio Mundial de Brujos en Bogotá? Y un brujo judío, se llamó Judy, dice, Juan, un jueves tenedor en su casa.
Hermano, y los tenedores se doblaban así. O sea, él en Bogotá y el otro ahí en Pasto, y los tenedores se doblaban. Él trasladó una cámara fotográfica de Tel Aviv a Nueva York por el poder de Dios. Eso no es cualquier lugar. Hay unos brujos que son paliteros. Cualquiera lo borraron. Esos que están en el mercado, hermano, de pronto con una culebra encerrada, esa gente es pura, pero hay brujos que son gobernadores que le den ese poder. O sea, el diablo le dio poder a Jane y a Jambre para convertir también las varas en culebra. O sea que el diablo siempre trata de imitar, esos son gobernadores. O sea, con esos brujos, hermano, hay que entrarles con ayuno y oración, porque esos brujos tienen poder, el diablo le da poder a esa gente. Y están las potestades que son los que chillan por ahí. La otra vez tuvimos aquí una lucha, lo estuvieron, porque esas cosas casi no les meto la mano. Toño una vez a mandar, ven hermana, para que reprende el demonio. Dice, ¿y por qué me vienen a llamar a mí? Ya me pregunté, ¿no? O sea, el demonio que chilla. La tenía en la banca, hermano, y se presentó un demonio, entonces quería que Toño fuera a llamar el demonio. ¿Cómo le parece? Yo no tengo ganas de pelear con el diablo. O sea que hay un orden jerárquico, ¿por qué? Porque esta bestia que sale en el capítulo 12 es el mismo diablo, ¿verdad que sí? El otro es el anticristo, por el Señor. Pero la palabra dice en el verso 7, Apocalipsis capítulo 12, verso 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para allí sustentarla por 1260 días. Ya de eso hablamos en la clase pasada, ¿verdad? Que hay dos provincias que están en la Biblia, que habla Daniel capítulo 11, el cual el anticristo no va a entrar. ¿Recuerdan esas dos provincias? Se las voy a repetir nuevamente. Daniel, ya verdad que hablamos de eso. Dos provincias, Amot y Moab, la media tribu, donde el anticristo no va a entrar. Allí Dios le tiene a un lugar preparado al pueblo judío para cuando le toque huir huyéndole al anticristo. Daniel capítulo 11 verso 41 dice: entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de sus manos, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Allí el anticristo, por algún misterio que nosotros desconocemos, no puede entrar. Dice la Biblia que la mujer huye al desierto, a un lugar que Dios le tiene preparado. Miqueas capítulo 7 verso 15 dice que se repetirán las maravillas de Egipto. O sea que nuevamente se vuelve a repetir la historia de Éxodo del capítulo 1 al capítulo 12, que fue la tarea que ustedes hicieron el domingo pasado. ¿Se acuerdan de eso? O sea, se va a volver a repetir la historia. Dios va a mantener a ese pueblo ahí escondido por 3 años y medio. Yo me imagino que con maná, y como es un lugar donde no hay agua, Dios le va a volver a sacar agua de la roca. Dice el capítulo 12, ya para terminar, del libro de Apocalipsis, y la serpiente, el verso 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que pudiese arrastrarse por ella. Esa agua como un río, según el capítulo 9, son 200 millones de soldados. Capítulo 9, verso 16. Es un río de 200 millones, pero de manera milagrosa, hermano, Dios va a salvar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en ese momento aparece Jesús, gloria a Dios. O sea, aparece Cristo, y con el resplandor de su venida, hermano, aniquila a esos ejércitos, gloria a Dios. Israel vuelve a salir en victoria, porque siempre Dios ha peleado a favor del pueblo judío. Bien. Capítulo 9, verso 16, Apocalipsis 9, ese río que sale de la boca de la serpiente, Apocalipsis 9, 16. Y el número de la 200 millones. Yo hice un número, ¿verdad? Porque en esa época no había esa cantidad de personas en el mundo. Pero dice, bueno, yo vi el número. Cuando vi el número eran 200 millones de personas. Pero es mucho, yo vi el número. Pero ahora sí, en el mundo pueden haber 200 millones de soldados, ¿verdad? El mundo lo puede hacer. Bien, ¿tienen alguna pregunta en esta tarde? Algo que no haya en Entonces la mujer es Israel. El pueblo de Israel. El dragón es el diablo. Tiene que pasar por todo ese proceso. Sí, Señor. Dios va a utilizar la gran tribulación con varios propósitos. Primero, para quitarle la ceguera espiritual del pueblo judío. O sea, lo pasa por la gran tribulación.
El libro de Zacarías dice que lo va a pasar por el cedazo, a la tercera parte. Lo va a pasar por el fuego, lo va a purificar. A ver, la gran tribulación. Pero esto es al pueblo judío. El pueblo judío. Sí, porque al nieto mío, él me llegó a preguntar, Toña, pero entonces, ¿por qué la iglesia va a pasar? Yo dije, no, la gran tribulación se convierte en los judíos porque esto Dios los va a pasar a ellos, para que ellos reconozcan que Jesucristo es el Hijo de Dios y que... Después del rapto, la gente que no se marque por el 666, se ponga la marca y adora la bestia, el anticristo lo debe. El pueblo judío ni se marca con el 600, ni adora la imagen, ni el anticristo lo va a llevar. ¿Por qué? Porque Dios lo va a esconder, ¿verdad? Durante 3 años y medio. Después Dios permite que el anticristo lo descubra y hace el ejército de 200 millones. Entonces Jesucristo viene a luchar contra el pueblo judío. La gran tribulación tiene varios propósitos. Quitarle la ceguera espiritual para que ellos se conviertan. B, ayudar a los que estén sufriendo por causa de la fe. Porque Dios va a atormentar a los que estén atormentando. C, implantar el reino de los cielos en esta tierra, porque después de la gran tribulación, hermanos, Jesucristo implanta su reino en esta tierra. O sea que la gran tribulación tiene varios propósitos. Dios no hace las cosas por hacerlo. ¿Hay otra pregunta? Con el sello dice que no se podrá comprar ni vender. Sin el sello. Esto va a pasar aquí también en Latinoamérica. En todo el mundo. Y proceso. Yo les dije, bueno, esta mañana me invitaron a una iglesia para hablar de los últimos tiempos, la semana de los últimos tiempos, las señales que se están cumpliendo ahora. Cité allá en la iglesia esta mañana, Mateo capítulo 24, verso 4, que Jesús le hace 3 preguntas: ¿qué señal va de tu venida? Lo primero que Jesús dice es: mirad que nadie os engañe. Después habla de las otras señales, pero la primera señal que va a haber es el engaño. ¿Qué señal va de tu venida? Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Porque el engaño va a ser la nota dominante en este tiempo. Yo le hablaba a los hermanos de que hay 3 movimientos a nivel mundial, que es como un trípode, eso lo hemos dicho y lo hemos repetido y hay que seguirlo repitiendo. Una trípode es una mesa de 3 patas, y esa es lo que le da la firmeza al anticristo, que es el poder económico, el poder político y el poder religioso. Esta mañana había una muchacha que como que conoce eso y ayudó a la gente a entender de que en el mundo, en Colombia hay una certificación que es INCONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas. Aquí en Colombia, INCONTEC, así, ¿verdad? INCONTEC. La empresa que no esté certificada con INCONTEC no puede comercializar el producto. La empresa que produzca artículos en serie, me explico, que si es una, ¿cómo es? De artesanía, o de pronto que la persona tenga una venta de frente en la puerta, pues allá no llega. Pero vendrá un tiempo en que dice que todos, grandes y pequeños, se la tienen que poner. O sea, eso como que está en ensayo ya. Colombia, el INCONTEC, y aparte del INCONTEC, la persona es certificada y le dan el código de raya. O sea, para que una industria tenga el código de raya, tiene que tener la certificación de INCONTEC. Aquí en Colombia, si usted quiere comerciar un producto y va a los almacenes de cadena y dice: mire, yo quiero vender este producto, lo primero que dice: ¿tiene el código de raya? No, si no tiene código de raya, no lo compra. ¿Por qué? Porque los almacenes no pueden comercializar sin el código de raya. ¿Por qué? Porque el código de raya, cuando lo presentan al ojo lector, da el precio, enseguida lo descuenta ya del inventario que tiene el almacén, y la persona que fabrica el producto también le llega un mensaje que vendió un producto y sabe quién se lo compró. O sea que así está desglobalizada la economía. O sea que usted de pronto le da una tarjeta de que el número de la cédula, y eso es que le hacen una rebaja del 1% y le dan unos puntos. En todos los almacenes tienen eso. O sea, usted tiene que dar el número de la cédula cuando hace una compra, ¿verdad que se lo pide? Sí, señor. Entonces, en el código de raya, eso usted queda registrado en el sistema mundial del comercio. O sea, Colgate Palmolive. Si usted compra un tubo de Colgate aquí en la Olímpica, pues el código de raya de inmediato manda el mensaje, no solamente al inventario de la Olímpica, sino al inventario de Colgate a los Estados Unidos. Y entonces ya los dueños de Colgate saben quiénes están comprando el producto. Nadie podrá comprar ni vender sino el que tuviera registrado con el 600. Mire cómo se va globalizando toda la cosa en la parte económica.
Y en la parte política, usted sabe que en América, ¿verdad?, se habla de ¿cómo es? La reunión de la ONU. no, la ONU en América, sí, la ONU, pero tenemos el Mercosur, tenemos el ALBA. O sea, gracias al ALBA, América está borrando la frontera. O sea, América se está convirtiendo en una provincia. La parte política se está convirtiendo en una provincia. Y usted puede ir a Chile sin la visa. Sí, en España puede ir. En Costa Rica, en España, y si va a España puede caminar los 28 países de la Unión Europea. O sea, hay una cabeza invisible que está ayudando a las naciones están borrando la frontera, así como la parte económica. El mundo se convierte en una provincia y un hombre la va a gobernar, que es el anticristo, porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13 que se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, que la parte política y la parte económica va funcionando como que dicen por ahí, viento en popa, pero también tiene que controlar la parte religiosa, porque es una trípode, una mesa de tres patas. Eso representa firmeza. Quien controla la economía controla la política, y quien controla la política controla la religión. Entonces hay una cabeza invisible que está ayudando la parte religiosa, porque una reunión en los Estados Unidos, en la Gran Manzana, hay un edificio que es de el Opus Dei, que es el brazo político de la Iglesia Católica, y que sus emisarios son masones. De ahí se mueve el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, los ejecutivos de esas tres entidades que mueven el dinero del mundo son masones, y ellos están preparando la plataforma del anticristo. Están trabajando en la parte religiosa. O sea, quieren que las iglesias todas se vuelvan una sola. Y por eso una vez aquí mostramos en la Biblia, la nueva versión internacional, que borraron el nombre de Jesús en 111 partes, la nueva versión internacional. Y donde la Biblia dice hijo de Dios, ponen siervo de Dios, y borraron lo que es ayuno, lo que es la sangre de Cristo, ponen la muerte de Cristo, y una cantidad. O sea, esa Biblia tiene 38.000 adulteraciones, porque lo que el anticristo está trabajando en la parte religiosa, y el Opus Dei, a través de un movimiento que se llama el G12, está soltando billetes, pero los pastores no pueden predicar sino lo que ellos manden, y ya no están preparando a la iglesia para el rapto, sino para quedarse. O sea, que a la iglesia le están echando el puro suavitel, no le está echando un codo. Y mire, parece que se habla de arrepentimiento. Mire, si en algunas iglesias, o sea, el 2% de los pastores hablan de pronto nacimiento y llevan la iglesia por la senda ancha, pero el resto de la gente lleva a la iglesia por la senda, por el camino ancho, hermano, y las personas se climatizan. Nosotros tenemos esa capacidad de climatizarnos. Usted llega a un banco aquí en Barranquilla a las 11 del día, el calor afuera de la calle está a 41 grados de temperatura, y cuando entra siente el cambio. Pero demore una hora para que de pronto empiece a sentir calor otra vez. Y si tuviera el control del aire, se lo subí, porque vuelve, o sea, nosotros nos climatizamos. Nunca la temperatura ambiente se climatiza a la persona, sino que la persona se climatiza al ambiente. Te va a Bogotá y viene de Barranquilla a Bogotá y sale de aquí con una temperatura de 41 grados. Allá el clima de Bogotá no se va a poner 41 grados, porque esto va a volver así. Es usted que se tiene que adaptar, no el clima a la persona. Entonces, si el Opus Dei o el G12 llega a una iglesia y hace que el pastor empiece a predicar un evangelio tibio, usted se va a volver tibio. Se vuelve tibio. O sea, la tibieza es contagiosa. Y cuando se da cuenta, hermano, no, gloria a Dios, hermano, esto está bien, hermano, ahora sí, conocimos la verdad, que ya está tibio. Cuando llegas está chillando. No, pero esto se mundanalizó y hay por ahí para que salgan, gloria a Dios, porque gracias tengo lo que buscaba, ya está tibio. El hombre se puede climatizar. O sea, la tibieza espiritual es contagiosa. O sea, el pecado es contagioso. Los ejemplos son contagiosos. Así que ya están las 4 o las 3 fuerzas. Ya no parecemos cada vez más alto el mundo. Ya no hay diferencia entre el evangélico y senda antigua. Hermano, ahora es una sola recuerdo. La Biblia
Nueva Versión Internacional, tiene 38.000 adulteraciones. Yo digo una palabra, ¿dónde están los profetas? Los profetas son los encargados de denunciar eso. Los profetas no están como los profetas de acá, son profetas mercenarios. Mercenarios no, cortesanos. Porque como te quiera que ponen una piedra y el pastor acepta que le tiene billete ahí, parece que es este. Entonces ellos lo que hacen es que dan el puro, dice la Biblia, alguien quiere leer aquí lo que dice, ya con esto sí vamos a terminar, lo que dice Jeremías capítulo 5. Mire, si la Biblia no se equivoca y nunca se ha equivocado, la Biblia es la palabra de Dios, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, esa palabra no. Y Jeremías capítulo 5. Usted va a leer conmigo del verso 26 al 31 y subraya eso y predíquelo, gloria a Dios. Aunque le cierren la puerta, aunque no le inviten más. Mire, y que no me invitan, sí los invitan, hermano. Yo tengo el mes de diciembre, ya lo tengo agendado. Y yo te lo voy a predicar lo mismo, dándole palo a sus sinvergüenzas. Sí, señor, porque esa gente que sale el palo. Yo le digo, esos profetas que no han tenido plata son unos tizones escapados al infierno. Y estoy denunciando a un pastor en Cartagena que una vez, hermano, saque lo que tenga en el bolsillo y busque la plata que está en su casa. Y es una rata de alcantarilla. Porque las cosas hay que llamarlas por nombre. Dice, hermano, falta de ética. Hermano, Pablo no denunciaba a la gente por nombre. No decíamos nombre. Dice, ¿cómo es? Y Juan también. Adiós, es un sinvergüenza, el otro se lo entrega el diablo y el otro es un tizón escapado del infierno. O sea, hay que hablar con nombre propio, porque hermano, si ustedes no hablan, las piedras hablan. Donde quiera que voy digo, hermano, son ratas de alcantarilla. Entonces esta mañana salió uno allá, hermano, pero es que la Biblia dice en el libro de Deuteronomio capítulo 14, verso 26, que darás el dinero por todo lo que desea. Entonces lo llaman, hermano, sí, pero lo sacan del contexto. Y lo leímos, entonces dice, hermano, y la verdad que yo no me he dado cuenta de eso. O sea, cómo los falsos profetas están engañando a la gente, porque la Biblia dice, mirad que nadie os engañe. Y la Biblia dice que engañar si fuera posible a sus escogidos. Dice el verso 26, leo, Jeremías capítulo 5. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos. En mi pueblo. Yo le voy a hacer se la voy a traducir al mismo. Porque fueron hallados en las iglesias evangélicas de sanas doctrinas impíos. Eso es lo que quiere decir. Dice, acechando como quien pone lazos. ¿Usted sabe lo que es un lazo? Si un lazo es una cabulla que ponen, pero la tapan con basura para que el animal una trampa. o sea, la tapan. Pero eso está amarrada una vara que está torcida y cuando el animal la pisa, desactiva la vara pero la cabulla está tapada con basura. Es una trampa, un lazo. Entonces esa gente te pone el lazo y lo tapan con un poquito de verdad. Para que no se vea la mentira. Lo que la Biblia dice, meten encubiertamente que le ponen una capita de verdad, pero debajo va el veneno. Dice, acechando como a quien pone lazo, pusieron trampa para cazar hombres. Usted sabe la cantidad de hombres evangélicos que cayeron en esa trampa, que están amarrados, que volvieron a hacer lazo del mismo diablo. Dice el 27, como jaulas llenas de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, cambian carros todos los diciembre, comprando camionetas de 180 millones de pesos, y las pastoras compran bolsos de 4 millones de pesos aquí en Barranquilla. Por eso uno de ellas se la robaron en un centro comercial, le robaron el bolso. Hoy 4 millones de pesos una pastora aquí en Barranquilla, y la gente, como dice ese cosito, dice que todos ponen, y ellos toman todo. Bien. Dice el 28, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos de los malos. O sea, se volvieron más malos que los políticos de Barranquilla, porque por lo menos normalmente el ángel hizo un oficio ahí
Nada más te van en el hospital de Barranquilla lo cubrió por fuera y hizo que Barranquilla la nombraran distrito. Ellos robaron, pero hicieron. Pero estos son peores que los malos. No hacen nada. No hacen nada. Se engordaron. Es que la Biblia sí les canta la verdad. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos de los malos. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos a causa de los pobres. La causa de los pobres no juzgaron. No castigaré yo esto. Oiga, le dirá al temoreto, ¿no? Dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Hermano, el pecado los alcanza. El pecado los alcanza. Usted lo ve ahora comprando bolsos de 4 millones de pesos, y camiones de 180 millones, y yendo allá al norte todos los años. Pero el pecado los alcanza. Porque están diciendo los profetas, saque todo lo que tiene en el bolsillo, pone la piedra y se tire billete que de 50.000. Y ellos los aceptan. Están sembrando, echando en saco roto. Vamos por el capítulo 28, ¿verdad? Dice el 29, dice el 30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Mira, Dios mire esto como espantoso y feo. O sea, cuando los pastores ponen la piedra y digan, tira un billete a 50.000 para sellar el mensaje, eso ante Dios es espantoso y feo, porque está engañando al pueblo. Eso es espantoso y feo. Hay dos formas ¿cómo es? De financiar la iglesia a través de los diezmos y las ofrendas. Dice el verso 31. Los profetas profetizaron mentira. Y los sacerdotes dirigían por manos. En este caso los sacerdotes son los pastores. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haré cuando llegue el fin? Ahí está, hermano. Y el 21 lo que dice, oí esto. La Biblia no habla paja. Lo que dice el 21, oí esto, pueblo, Sí. pueblo necio y sin corazón, que tiene ojo y no ve, que tiene oído y no oye. Oh, y no voy a decir porque tiene una venda mágica. Mano, ¿cómo es posible que un pastor llegue a Cartagena y decir, mano, todo lo que tenga en bolsillo tráigalo? Y aquí hay personas que en la casa tienen plata. Allá tiene el arriendo, tiene el recibo de la luz y el agua, y la gente va y lo trae. Ellos están ciegos. Esos profetas tienen vendas mágicas. Y mi pueblo así lo quiso. Así están, como jaula llena de pájaros. ¿Va a decir algo? Esa maratónica, esa palabra donde sale la maratónica. Ese sabe de los griegos, ese maratón ese que salió corriendo a avisar que los griegos habían vencido a los. Y entonces salió maratón corriendo y llegó primero que el otro. Ese es un cuento griego. Eso es pura filosofía. Eso también parece una pirámide espiritual. Sí, señor. Tumban a la gente a través de Tumban a la gente, ¿no? Y a nosotros nos gusta eso, que nos engañen. y le dan 15 minutos a la persona. Si en 15 minutos llegan y llaman y demuestran a las personas recibiendo miles de llamadas y la gente corriendo y te muestran los países. Sí, O sea, motivan a la gente a que se vaya. baje el bus. Como jaula llena de pájaros. Mire, aquí a Barranquilla vino uno apellido Rodríguez, predicador. Predicó en las iglesias, megas iglesias, fue a Puerto Colombia y recogió como 4 ofrendas. La ofrenda, cuando ya la gente no tenía plata en el bolsillo, dice, ahora vaya a buscar en su casa lo que pueda, el televisor, el abanico. ¿Sabe qué sean los inconversos? Mira, los evangélicos los están estafando. Los inconversos, ¿no? Se dieron cuenta. Los inconversos se dieron cuenta y la gente dice, si no tienen más plata, vaya. Ese Rodríguez, que lo llevaron aquí a la iglesia de Sana Doctrina. Y en Puerto Colombia dijo, traiga el despertador, traiga el reloj, traiga el abanico, vaya a su casa y traiga. Y sabe que si los inconversos los están estafando los evangélicos, ¿no? Qué tristeza tan grande. ¿Y dónde están los profetas? ¿Por qué no denuncian esa clase de gente? Si ellos son los encuentros, ¿no? Ese era uno que decía que era profeta. Ese es Rodríguez, está Rodríguez, así es el nombre, Yo lo Rodríguez. conocí en una iglesia de una pastora que falleció. Apellido Rodríguez, vino creo que fue no hace mucho que estuvo en Barranquilla. Allá en Puerto Colombia, los inconversos decían, está estafando a los evangélicos, porque la gente llevaba abanico. ¿Por qué? Porque le ponen vendas mágicas, o sea, tienen un hechizo para que la gente. Y predicó en varias iglesias. Bien, ¿no hay una pregunta?